Estaba, mientras te esperábamos, quería compartir de alguna manera una inquietud muy interesante que me planteaste y el profesor Arévalo, que viene del sector del derecho internacional público y el derecho constitucional internacional, me había propuesto, porque como disparamos precisamente esta clase desde Argentina, calculo que se vio tentado de que en nuestra clase le diéramos de alguna manera un perfil o alguna vinculación con los temas que pasan en nuestro país a partir del control de convencionalidad. Y yo le decía a Walter que realmente para la Argentina el control de convencionalidad es un tema complejo, bastante complejo, porque en realidad tenemos una posición, si bien hay varias posiciones, pero para saber entonces cómo juega una decisión, por ejemplo, de un tribunal internacional en relación a nuestro derecho, tenemos cláusulas constitucionales, tenemos convenios internacionales de raigambre constitucional, es decir, que los convenios y pactos de derechos humanos tienen el mismo nivel de jerarquía que los tratados, y entonces necesitaríamos un tiempo importante para poder ver y analizar, digamos, la jurisprudencia que hemos tenido, que de ninguna manera es pacífica, sino que hay posiciones bastante encontradas respecto de si a esa decisión de un tribunal internacional, digamos, es susceptible de tener ejecutoriedad de manera automática o no, y con qué filtros, sobre todo a partir de un caso que es el caso Fontevecchia, que es una jurisprudencia muy importante, que fijó, digamos, de alguna manera un hito en la última jurisprudencia o entre las últimas que tenemos. Hay otros casos que están en ciernes. Y entonces, si nos ponemos con este tema, la convocatoria original que había sido el tema del reenvío, posiblemente no íbamos a ver bien ni un tema ni el otro. Así que le había propuesto a Walter que si a él le parecía, podríamos convocar para una nueva reunión. El abordaje me parece in integrum de ese tema, porque realmente para la Argentina es un tema más que interesante, aunque también polémico. Así que esa era un poco la idea, Walter, de lo que te había anticipado en ese audio que te mandé a tu WhatsApp. Perfecto, ese será un plan y además justamente lo que hemos planteado es que estemos en varias sesiones en esta clase espejo entre los dos cursos, entonces está clarísima la oportunidad y será muy interesante. Eh, para los estudiantes del Rosario, que también acabo de enviarles un mensaje por otro, y entré al Zoom para mandarles el link, entonces simplemente también los reconstituyo un poco en el contexto. Con la profesora Cintia y el profesor Andrés Rousset de la Universidad del Cuyo hemos planteado una serie de sesiones de clase espejo y de clase compartida entre las dos universidades y distintos cursos de las dos universidades. Yo dicto distintas materias en el Rosario, ellos también con el profesor Stocco, entonces la idea es, y tal vez esa sea la ventaja y la diversidad que esto nos permita, más allá de la estructura exacta del currículo, de que si yo hoy tenía que hablar de un tema o el profesor Stocco tenía hoy pensado un solo tema, pues que todos tengamos distintas oportunidades de redundar sobre cuestiones que en últimas se tornan interesantes también por el mismo ejercicio dialógico de estar compartiendo distintas posturas. Más allá del sílabo, que es algo estricto, el plus de estos ejercicios es escuchar una versión argentina de un problema de derecho internacional privado, lo que ya nos han anticipado de esa posibilidad o no de facilitarse a sí mismos como Estado el control de convencionalidad. Entonces, nada, esa es la intención de esta clase espejo en la que estaremos más ocasiones, no será esta la última. Y pues entonces, como bien lo decía el profesor Stocco, el tema de hoy, que es el del texto que les envié, claro, pareciera no ser el mismo en el que veníamos, porque veníamos en un tema de cláusulas constitucionales, de control de tratados, pero es el mismo tipo de problema que en últimas es la aplicación o no de un derecho distinto al local. Ese derecho distinto al local o al doméstico puede ser el derecho internacional, los tratados, las costumbres, los principios, el derecho de las organizaciones internacionales, o puede ser el derecho del vecino. Ese es el elemento de derecho extranjero que comparte también el derecho internacional. Para el juez nacional, el derecho extranjero es tanto el derecho chileno como el derecho de la ONU. Es un derecho foráneo.
Entonces, ese en última es un problema parecido, tal vez guiado por otras reglas y donde van a haber otro tipo de sujetos a los que hemos ido hablando, pero la esencia es una esencia en últimas de un problema cosmopolita del derecho. El derecho tiene un problema de cosmopolitismo y es si el derecho considera posible la aplicación de otras normas no creadas por ese legislador que se considera omnisciente, que es el de uno. Siempre los estados piensan que su legislador es el mejor de todos. Tal vez no. Entonces, esa relación de cosmopolitismo de las normas, normas que viajan, normas que vienen, problemas que son distintos, es del que nos va a hablar el profesor Roberto Stocco, que les pido pues escuchen con mucha atención porque su postura sobre el tema es realmente magistral. Con eso dicho y ya prometiendo que es la última intervención, agradezco de nuevo a Cintia y a todos los colegas del Cuyo y cedo la palabra. Gracias, Walter. Bueno, yo también hago una breve reflexión antes de escuchar al profesor Stocco. Me presento también porque por ahí no estoy con mi cuenta principal. Mi nombre es Cintia Vallardi, yo estoy a cargo de la cátedra de PPS, conocida acá en la facultad, que es Práctica Profesional Supervisada. Y bueno, y esta cátedra creo que como las de Walter también tiene este plus justamente de interactuar con la interdisciplina y tratar de llevar a la práctica un montón de casos jurídicos que nos llegan a los abogados en nuestros propios estudios o en los propios lugares donde cada uno trabajamos, hasta en cuestiones académicas. Entonces el abogado cuando está sentado en su estudio y le llega un caso particular, suponíamos o charlábamos en la clase pasada, por ejemplo, el tema de Maradona, imagínense que no es un caso totalmente civil, no es un caso penal, no es un caso solo constitucional, no es un caso que solo abarca el derecho internacional privado, sino que puede ser un caso que toque muchos derechos, porque el derecho de por sí se choca en muchos aspectos, y no solo el derecho de un propio país, sino hasta el derecho internacional. Y a veces ese derecho internacional se rige por reglas del derecho internacional público o por reglas del derecho internacional privado. Entonces, como futuros operadores del derecho, y en un mundo, como decía Walter, sumamente cosmopolita, creo que estas clases o estos encuentros de espejo son totalmente enriquecedores, porque nos permiten abrir la cabeza y que cuando nos llegue a nuestro estudio uno de estos casos tan comunes hoy en día, pero tan complicados, porque se tocan todas estas aristas, sea más fácil como nosotros como futuros operadores poder darles una respuesta, ya sea poder resolverlo o ya sea poder derivarlo a un colega o trabajarlo con colegas, porque vamos a ver que todas las ramas, desde lo constitucional, lo internacional público, lo privado, el tema de las sucesiones que atraviesa, por ejemplo, toda esta rama, se chocan en todo momento, y se chocan las ramas y se chocan los países, en el buen sentido de la palabra, chocan como que interactúan, así que creo que esta es una oportunidad más que enriquecedora, y yo aprovecho nuevamente a darles las gracias a Walter por sumarse, al profesor Roberto Stocco por sumarse de la facultad de su cátedra, y hacer de estas clases tan ricas y tan fructíferas para todos ustedes. Bueno, y ustedes como estudiantes aprovechenlo, bienvenidos a todos los estudiantes de Rosario, bienvenidos a los de la cátedra del profesor del Roberto Stocco Internacional Privado, y bueno, aprovechemos hoy en día al profesor Stocco, ya lo escuchamos a Walter el lunes pasado, y después al final hacemos un pequeño diálogo o consulta si es necesario. Roberto, como siempre, muchísimas gracias, y ahora sí, te escuchamos. Tenés el micrófono silenciado. Sí, no iba a hablar mucho de esta manera. Muchas gracias. Bueno, quiero, para evitar ya, digamos, seguir con tanto protocolo, no puedo empezar esto sin agradecer a Walter por sus palabras de reconocimiento y agradecimiento, como a Cintia. Les quiero contar que es todo un desafío esta clase, porque me comprometí, y eso sí lo espero concretarlo. Tenemos un público heterogéneo hoy día, en casi 100 personas, 99 personas, 100 personas, que vienen de lugares y de historias distintas hoy día a esta clase, porque tenemos por un lado la gente de Colombia, de la Universidad de Rosario, que deben estar extrañando a su profesor que ahora está en Hamburgo, deben tener ganas de que vuelva. Y entonces estaban viendo en un curso cláusulas de cómo juega la convencionalidad de los tratados, imagínense. Tenemos por otro lado la gente de la práctica profesional, que es gente que generalmente cuando llegan a esa materia ya han rendido derecho internacional, ¿sí?, privado,
Y por otro lado tenemos la gente que está haciendo este año el curso de grado del 5º año con Derecho Internacional Privado, que está empezando a entender este asunto de que cómo es esto de que vamos a aplicar derecho extranjero, si en realidad yo vivo en Argentina, o el que vive en Colombia, cómo en Colombia va a aplicar derecho argentino, en fin. Entonces, para poder afrontar esta diversidad, me parece interesante dar un renglón de carácter histórico para ponernos medianamente al día. Ese renglón es el siguiente. Recuerden que hay una razón muy importante por la cual el derecho internacional privado no reconoce en Roma sus antecedentes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque Roma fue un gran imperio, ¿sí? Todas las universidades hacen grandes profundizaciones, digamos, sobre el derecho romano, inclusive el mismo Savigny, a quien consideramos el padre de esta materia, cuando escribe, fíjense cómo se llama el título de la obra, Sistema de Derecho Romano Actual, 1849. ¿Sí? Pasa que toda la alta y baja Edad Media, con ese imperio tan fuerte, no había posibilidades de pensar otro derecho que no fuera el romano. Ellos, los romanos, hicieron, como pragmáticos que eran, a medida que iban con sus legiones avanzando territorialmente, ellos veían si los derechos de los distintos colonizados eran buenos o no tan buenos, los clasificaban y si les servían, lo aprovechaban. Era una mente sumamente pragmática, pero siempre bajo la égida, digamos, de una cabeza, ¿sí? Sobre todo después de la obra justinianea del Corpus Juris Civiles, ¿sí? Tenemos entonces que hay un solo derecho, pero para hablar de derecho internacional, no podemos hablar en esa época, digamos, en todo el medioevo de derecho internacional, porque en realidad hay un gran imperio, ¿sí? Que tiene, digamos, los imperios se hacen no desde el diálogo. Goldschmidt hablaba que el derecho internacional privado era el derecho de la tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Tuvo que nacer el Estado-Nación, ¿sí? Para que nazcan en la égida, digamos, del concierto internacional países que tienen su identidad propia, con su propia soberanía y su propio derecho. Y entonces cuando tenemos el Estado prusiano por un lado, tenemos al Estado galo por otro, tenemos, si nos vamos más hacia el oeste, tenemos a los españoles y los portugueses. Ahí podemos empezar a pensar de qué ocurre si el contrato se celebra en Porto, al norte de Portugal, y hay que ejecutarlo, por ejemplo, en el sur de Francia. ¿Qué legislación es la que vamos a aplicar? ¿La legislación portuguesa o la legislación francesa? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si no hay soberanías con su propio ordenamiento jurídico, en un concierto internacional, al modo de decir de Savigny, la comunidad jurídica de estados, si no hay un Estado-nación conformado con su derecho, no podemos hablar de derecho internacional privado. Por lo tanto, entonces, volviendo a Savigny, el tema sería, ¿puede aplicarse derecho francés en Prusia? Savigny iba a decir que sí, siempre y cuando con el límite de que no conculque los principios fundamentales, ¿sí?, del ordenamiento prusiano. Señores, ha nacido el orden público. Es decir, el límite que yo le voy a dar a esa tolerancia para aplicar en mi Estado ese derecho. Lo interesante ahora, en esa heterogeneidad que tenemos, que muchos están recordando y muchos estarán pensando y recordando las enseñanzas que tuvieron con sus respectivos profesores de Derecho Internacional Privado, es que por qué en Colombia se tiene que terminar bajo determinadas circunstancias aplicando el derecho argentino, o por qué en Argentina tenemos que aplicar derecho colombiano. Si estamos en Argentina y los colombianos en Colombia, ¿no es que acaso el derecho está llamado a regular estrictamente y regir entre los límites fronterizos de un Estado? Bueno, si lo pensáramos así, estaríamos en el medioevo y no habríamos hecho, digamos, no habríamos tomado las enseñanzas de Savigny ahí en Sistema de Derecho Romano Actual, que dijo, mire, hasta acá los estatutos se vienen clasificando de muchas maneras, pero es importante de que según cuál sea la relación jurídica de que se trate, por ejemplo, un contrato que se celebra en un Estado
ya está el Estado-Nación conformado, y se ejecuta en otro, ¿cuál de los dos derechos vamos a aplicar? Porque los dos tienen vocación para ser aplicados. Si el contrato se celebra en Porto y hay que ejecutarlo en Burdeos, los dos derechos tienen vocación para ser aplicados, porque son los dos límites, las dos puntas del camino. Y entonces acá aparece Savigny que dice, señores, me parece que hay que aplicar la ley del lugar de cumplimiento. ¿Sabe por qué? Porque la ley del lugar de cumplimiento es el centro de gravedad de esa relación. ¿Qué significa? Es el asiento de la realidad. ¿Qué identifica en definitiva al contrato de compraventa? El pago del precio, es decir, el lugar donde yo lo celebro, donde me pongo de acuerdo qué voy a comprar y cuánto voy a pagar, o efectivamente el lugar donde la mercadería se va a entregar y se va a recibir el precio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto le permitió, ¿sí?, a Savigny establecer un listado de soluciones que en definitiva hoy día el mundo adoptó. Es decir, hoy día, cuando hablamos de cuál es el derecho aplicable al divorcio, no vamos a pensar de que los colombianos que se casaron en Colombia y vinieron a la Argentina, ahora se quieren divorciar, tienen que volver a Colombia. No, no es así. Si se casan en Colombia y vienen a la Argentina, viven 10 años y luego se divorcian, se van a divorciar ante un juez argentino y aplicando ley argentina, ¿sí? Esta solución está estandarizada. Y esto es Savigny puro, ¿sí? Es decir, según la naturaleza de la relación jurídica, yo adopto una solución desde el punto de vista del derecho aplicable. ¿Está claro? Por eso entonces cuando uno ve, en términos generales, en el mundo occidental, las soluciones de los derechos internacional privado, con algunas salvedades, pero las soluciones en términos genéricos generalmente son las mismas. Por ejemplo, esta es de carácter casi universal, de que los contratos se rigen por la ley del lugar del cumplimiento. Es una premisa muy fuerte la que yo he dicho, no es una verdad categórica, pero en términos generales, la cosa funciona así, ¿sí? Bien, ¿qué tiene que ver, profesor Stock, con la historia que está contando? Usted tiene que hablar hoy día de reenvío. Bien, y fíjese lo novedoso, para sorpresa de muchos, pero sobre todo del profesor Arévalo, es que el profesor Stocco, antes de hablar del reenvío, va a recordar, ¿sí?, el tema de la aplicación del derecho extranjero, ¿sí? Por ejemplo, y ahora vamos a compartir un Power que he preparado para ustedes. Compartir. ¿Se está viendo ahí, Cintia? Sí, perfecto. Ahí se está abriendo. Se está viendo, perfecto. Bien, entonces les decía que, para sorpresa de muchos, acá no aparece el tema del reenvío, sino, mire, aplicación del derecho extranjero, ¿sí? Entonces ya dijimos que la aplicación del derecho extranjero no hay que asustarse porque, imagínense que vendemos a Colombia, los colombianos que saben que acá en Mendoza hacemos un excelente Malbec, entre los mejores del mundo. Por estos días ya estamos teniendo una suerte de calificación de origen con determinados Malbec de la zona de Luján. Es decir, que la vitivinicultura, estamos disparando la clase desde un lugar donde la vitivinicultura es muy fuerte y donde los contratos, digamos, que se hacen, por ejemplo, de venta de vino, son importantes a distintas partes del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si este contrato que estamos celebrando en Mendoza y el lugar de entrega es, por ejemplo, en Bogotá, hay que entregar esa mercadería? La cuestión sería, ¿sí? Supónganse, en este contrato decimos, estoy orientando el ejemplo del contrato a la aplicación del derecho extranjero, ¿verdad? Entonces, tenemos que en la cláusula, cuando el doctor Arévalo se sienta con su colega de Mendoza y están discutiendo el contrato, dice la empresa vendedora, bueno, mire, en caso de incumplimiento, yo quisiera que fueran competentes los jueces de Mendoza, porque en realidad nuestra empresa tiene esa modalidad de contratar y lamentablemente no puedo ceder en eso. Entonces dice el profesor Arévalo, bueno, está bien, ya que en caso de incumplimiento, que espero que no nos pase,
voy a tener que venir a litigar a la Argentina, le pido por favor que pongamos como cláusula, en la cláusula de derecho aplicable, que en caso de incumplimiento vamos a aplicar el derecho colombiano. Bueno, sí, nos parece razonable, y entonces así cerramos la negociación, tantos containers de tal vino, de tales características, y entonces las vueltas de la vida hacen que en algún momento el contrato no se cumpla y aparezca la necesidad de demandar. El profesor Arévalo va a terminar demandando en la provincia de Mendoza a la luz de la cláusula de jurisdicción, y el juez va a tener que aplicar el derecho colombiano. Fíjese entonces cómo que simple que puede resultar la aplicación del derecho extranjero, ¿sí?, en Mendoza, a través de la autonomía de voluntad de partes. Bien, entonces, vamos, esta plantilla, este esquema que usted está viendo ahora aquí, ¿sí?, tiene en la parte inferior izquierda el Estado Nacional, ¿sí?, y el Estado extranjero. Bien, vamos ahora, ¿sí?, a hablar del tema del reenvío, ¿sí? Bien, el tema del reenvío, ¿sí?, ha sido explicado en términos generales, ¿sí? Vamos a volver para que no nos distraiga esto de referencias. El tema del reenvío ha sido explicado en términos generales de esta manera. Les cuento. Voy a activar acá un puntero láser, ¿se ve ahí? Sí, sí, perfecto. Bien. Les quiero comentar entonces, en este esquema, en esta plantilla, tenemos el Estado argentino, y acá tenemos, digamos, el Estado del ejemplo, para seguir con el contrato, el Estado colombiano. Entonces, mi derecho me va a remitir al derecho, digamos, extranjero, ¿sí?, a través de una conexión, y luego hay que ver en ese derecho extranjero qué dice ese derecho para poder resolver la situación en definitiva que se nos plantee. No vamos a seguir para la explicación del reenvío el ejemplo del contrato. El ejemplo del contrato lo utilicé para que ustedes vieran qué próximo que puede estar la aplicación del derecho extranjero en la vida cotidiana. Y justamente lo curioso, y por eso exprofeso comenté el contrato, porque es habitual que en la negociación, en la puja de qué derecho y qué juez es el competente, es que muchas veces los estudios jurídicos se empeñan por tratar de salvaguardar alguna de las dos soluciones para su empresa y sus intereses, o ya sea la jurisdicción o el derecho aplicable. Como vamos a seguir las enseñanzas del profesor Goldschmidt, Goldschmidt fue un profesor alemán que tuvo que huir de su Berlín natal por la persecución nazi, y bueno, estuvo un tiempo en Europa, estuvo en España, también estuvo en Portugal, y luego viene a la Argentina, donde desarrolló una escuela muy importante, dio clases en Tucumán, dio clases en Rosario de Santa Fe, y luego en Buenos Aires. Bien, este profesor, cuando explica el tema del reenvío, utiliza permanentemente el Estado, digamos, utiliza la sucesión, no los contratos, ¿sí?, la sucesión. Por lo tanto, entonces, vamos a utilizar a lo largo de toda esta plantilla a la Argentina como Estado nacional, y vamos a utilizar el Estado extranjero, lo vamos a ir cambiando de acuerdo, digamos, a las circunstancias. Entonces, nosotros tenemos, si seguimos a Goldschmidt, tenemos que en el Estado argentino, nuestro derecho establece que la sucesión se rige por la ley del domicilio que tiene el causante al momento de su fallecimiento, ¿sí? Entonces, si decimos que hay una persona que muere con último domicilio en el Estado español, mi derecho me dice, bueno, la sucesión, ¿sí?, y bueno, muere en el Estado español y evidentemente tiene bienes en la Argentina, le vamos a aplicar las disposiciones del derecho internacional privado argentino, que dice que la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante, que es lo mismo que decir el domicilio que tiene el causante al momento de su fallecimiento. Hay una remisión entonces de este derecho argentino al derecho español. Por lo tanto, entonces, dice Goldschmidt, y para ya adentrarnos en concreto sobre el reenvío, que aquí podemos ver una evolución en tres momentos, a los que va a llamar
tesis de la referencia mínima, tesis de la referencia media y tesis de la referencia máxima. En este mismo ejemplo, que hemos puesto la aplicación del derecho extranjero, vamos a explicar, y estamos explicando, la tesis de la referencia mínima. Una persona, entonces, un español, este es el caso típico de muchos inmigrantes, entre los que están también mis abuelos, ¿sí?, que vinieron de España, trabajaron, vivieron, desarrollaron una familia en Mendoza y un buen día decidieron volverse a su España natal. Y entonces fallecían en España teniendo bienes en la Argentina. Cuando se planteaba la sucesión, decíamos, bueno, la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante, mi derecho argentino me remite al derecho español, por lo tanto, aplico derecho español. Eso es la tesis de la referencia mínima, es decir, aplicar el derecho extranjero. Por eso, la solución esta del derecho extranjero ahora coincide con el título, aplicación del derecho extranjero. Yo aplico este derecho extranjero, que es el derecho español. ¿Está claro? Bien. Luego, en la referencia media, dice Goldschmidt lo siguiente. En la referencia media, ahora, vamos del mismo causante que muere en la Argentina con los bienes en España. Ahora dice, vamos a consultar en primer término vamos a consultar cuando vamos al Estado extranjero, vamos a consultar en primer término su derecho internacional privado, en consonancia con su derecho sustancial. Si hay coincidencia, vamos a aplicar ese derecho y si no, el derecho argentino. En el ejemplo era el causante que tenía bienes en Mendoza y muere con último domicilio en España, ¿está claro? Entonces, el derecho español dice que la sucesión se rige por la ley de la nacionalidad. Por lo tanto, el mismo derecho internacional privado que está acá español está remitiendo a su propio derecho sustancial. Esto es lo que llama Goldschmidt las normas de exportación. Es decir, el derecho español está ordenando hacia afuera aplicar derecho español. Y por lo tanto, entonces acá, el juez debería aplicar ese derecho español. Pero como la tesis de la referencia media está condicionada, podría ocurrir que no hubiera coincidencia. Es decir, que este derecho internacional privado no remitiera, digamos, no coincidiera en la solución con las normas sustanciales. ¿Cuándo se daría? Por ejemplo, cuando se trata de un ciudadano que es, no sé, argentino. Entonces, este ciudadano argentino con bien en Mendoza muere con último domicilio en España, la sucesión se rige por la ley de la nacionalidad, ahí entonces el derecho español remite al derecho, digamos, argentino, pero no hay coincidencia, no se pone en funcionamiento la norma de exportación. Entonces decía Goldschmidt, si no hay coincidencia, el juez lo que debe hacer es dejar este tema de lado y aplicar su propio derecho sustancial, y es decir, aplicar derecho argentino. Seguramente se le estén generando dudas, seguramente lo va entendiendo a medias. Le pido que me tenga paciencia, porque las dudas se van a ir aclarando a medida que vayamos desarrollando. Llegamos así finalmente a la tesis de la referencia máxima. En la tesis de la referencia máxima, en este estado, digamos, decimos muy bien, cuando está la remisión a ese derecho extranjero, sacamos el límite de que esté condicionada. No hacemos condicionar, digamos, no nos planteamos si la norma es de exportación o de importación. Simplemente hacemos jugar todo ese derecho extranjero. Norma de derecho internacional privado y derecho sustancial. Todo el derecho extranjero. En este caso, entonces, ¿sí?, en este primer caso, ¿por qué lo llamamos, hemos puesto acá el primer caso? Porque en la referencia máxima, va a decir Savigny, se dan 4 casos. El primer caso es el que estamos analizando ahora. Es el caso que hemos utilizado desde el comienzo del reenvío. El español que muere con último domicilio en España. Por lo tanto, mi conexión parto del derecho internacional privado argentino, me remite al derecho
Fíjense que voy ¿dónde en primer término? Al derecho internacional privado español. Y el derecho internacional privado español hace regir el derecho por la nacionalidad, por lo tanto, ahí está la norma de exportación, y acá el derecho, digamos, la solución es que el juez va a aplicar el derecho sustancial español. Bien, vamos a la dentro de la referencia máxima, vamos al segundo caso. Les dije que había 4 casos. Este es el que acabamos de ver recién. Ahora vamos al segundo caso. Y en las diapositivas siguientes voy a localizar acá el tercer caso y en la siguiente acá el cuarto caso. Son 4 casos. Vamos acá. Nos ponemos en el segundo caso. Usamos la sucesión, que es la sucesión internacional, que lo venimos manejando desde un primer momento. Recuerden que acá teníamos un español, y acá tenemos, digamos, es el caso de un argentino que muere con último domicilio en Roma. Ese es el caso que da Goldschmidt, también podría ser España, porque los dos tienen las mismas soluciones. Muy bien, fíjense. Mi DIP me remite, ¿dónde voy en primer término? Porque estoy en la referencia máxima, voy a consultar en primer término al DIP extranjero, ¿sí? Y el DIP extranjero, en este caso el de Italia, dice, mire, en Italia la sucesión se rige por la ley de la nacionalidad. Como es un argentino, hay una remisión del derecho italiano al derecho argentino. Y el juez aplica a esos bienes el derecho sustancial argentino. Recuerda, acá tiene como solución, aplica derecho sustancial español, en el segundo caso se aplica el derecho sustancial argentino. Bien, vamos ahora a un tercer caso. Este es el primer caso, este es el segundo caso, estamos en presencia del tercer caso. Se trata, la circunstancia de hecho y fáctica es de un alemán que muere con último domicilio en España, pero tiene bienes en Mendoza. Usted advierte que si no hubiese bienes en la Argentina, no hay posibilidad de análisis de un tema de reenvío ni de aplicación del derecho extranjero. ¿Está claro? Es decir, estamos partiendo siempre del supuesto de que se trata de un causante que ha muerto en el extranjero, domiciliado en el extranjero, porque también podría morir en el extranjero de vacaciones, en cuyo caso eso no es morir fácticamente en el extranjero, pero sin estar domiciliado se lo tiene por fallecido, digamos, en la Argentina, a los fines del derecho internacional privado. Estamos hablando de que con último domicilio, ¿está claro? Entonces, si se trata de un alemán si se trata entonces de un alemán que muere en España con bienes en Mendoza, hagamos juntos el análisis. Partimos del derecho internacional privado argentino. Este nos remite al último domicilio del causante que estaba aquí en España. En España la sucesión se rige por la ley de la nacionalidad. Se trataba de un alemán. Vamos al derecho alemán. Y los alemanes hacen regir a la sucesión por la ley también de la nacionalidad. Fíjense el puntero. De la norma de derecho internacional privado que siempre lo hemos localizado en la parte, digamos, derecha inferior, si partimos aquí el derecho, hacemos la suposición de que este es el ordenamiento jurídico alemán. Estas son las normas de DIP, cuantitativamente mucho menor. Acuérdense que los alemanes en el Bundesgerichtsbuch, es decir, en el Código Civil, tiene en la parte preliminar las normas de derecho internacional privado, cuantitativamente son muy inferiores a todo el plexo normativo alemán. Entonces, el derecho internacional privado español remite a título de la nacionalidad al DIP. Vamos primero al DIP y no al sustancial porque estamos en tesis de la referencia máxima y siempre había que consultar en primer término, como lo hicimos acá y acá, el DIP. Y el DIP alemán dice que la sucesión se rige por la ley de la nacionalidad. Por lo tanto, el juez va a tener que aplicar el derecho sustancial alemán. Primer caso, la solución fue aplicar derecho sustancial español. Segundo caso, aplicar derecho sustancial argentino. Y aquí aplicar derecho sustancial alemán. Cuarto y último caso. Tenemos nuevamente tesis de la referencia máxima, cuarto caso. Se reiteran los 3 casos anteriores y he puesto
para poner énfasis que estamos en el cuarto caso, más grandes los círculos. Goldschmidt dice, señores, el cuarto caso no es un caso totalmente distinto del anterior. Por eso, cuando yo lo explico, lo pongo de esta manera, para que ustedes vean de este modo, al tener uno abajo del otro, la sinonimia que se va a dar. Él dice, como no es un caso muy distinto, evidentemente vamos a hablar de un supuesto de una persona que muere con último domicilio, digamos, en el extranjero, y este derecho, ¿sí? De este derecho, del derecho internacional privado, digamos, italiano, nos remite al derecho argentino. Pero dice, en este caso, cuando decimos que el derecho extranjero nos remite al derecho del juez, no vamos a entender como derecho del juez el derecho sustancial. Vamos a entender que el derecho del juez es el derecho internacional privado del cual partió. Repito, dice Goldschmidt, la plataforma fáctica es la misma, ¿sí? Ha muerto este causante con último domicilio en Italia. Mi derecho internacional privado me remite a este derecho, y este derecho, en la solución del segundo caso, me remitía al derecho sustancial, por eso terminamos aplicando derecho argentino. Pero acá él dice que cuando el derecho extranjero me remite a mi derecho nacional, no consideremos como el derecho nacional el derecho sustancial, sino que consideremos el derecho internacional privado. Entonces, en el ejemplo, si ustedes me siguen, sería de aquí a aquí y de aquí a aquí. No sigue la regla, no entiende que el derecho del juez es el derecho sustancial, como habitualmente ocurre. Entonces, fíjense, si yo parto de mi DIP y voy al DIP extranjero, y ese DIP extranjero me remite, dice Goldschmidt, forzamos la respuesta. Lo llevo nuevamente al lugar de donde partí, se genera aquí un círculo vicioso. Voy y vengo, ¿sí? Él lo llamaba el ping-pong internacional. Sí, así lo llamaba, el ping-pong internacional. Entonces dice, ¿cómo salgo de esto? Él plantea este caso para demostrar de que si en alguna situación de cuando hay que aplicar derecho extranjero, yo fuerzo la solución y voy al lugar inadecuado, genero esta situación de no acabar nunca. Por lo tanto, entonces, en este caso, él sostiene que si esto se diera, es decir, si yo parto de mi DIP y voy al DIP extranjero y el DIP extranjero me remite a mi DIP local, la solución sería aplicar este derecho sustancial del Estado extranjero. Quiere decir que en el cuarto caso, la solución sería aplicar derecho sustancial extranjero. Entonces, acá aplicamos derecho sustancial extranjero. Este se llama, ahora le vamos a poner nombre a estos distintos supuestos. A esto lo vamos a llamar un simple caso de aplicación del derecho extranjero. A este caso, el segundo caso, que termina aplicando derecho sustancial nacional, lo vamos a llamar reenvío en primer grado. Fíjense, fui al Estado extranjero, el Estado extranjero me remite nuevamente un envío más otro envío, reenvío en primer grado. El tercer caso es el que se llama reenvío en segundo grado o ulteriores grados. ¿Sí? Fui de este DIP a este DIP de España, el derecho internacional privado español me remitió al derecho internacional privado alemán, y el derecho internacional privado alemán, como la asociación se rige por la ley de la nacionalidad, me remite al sustancial alemán. Aplico este derecho sustancial alemán, esto se llama reenvío en segundo grado. También se llama reenvío en segundo grado de ulteriores grados, porque podría ocurrir que los alemanes utilizaran también para la sucesión el régimen legal de donde se encuentran ubicadas las cosas al momento del fallecimiento, y estaban en Ucrania. Entonces el DIP alemán me remite al DIP ucraniano y así podríamos seguir. Por eso se llama de segundo grado o de ulteriores grados. Y este caso es el cuarto caso. Este es el caso que se llama el reenvío doble o doble reenvío, o el caso del ping-pong internacional, ¿sí? El doble reenvío. Bien, entonces así han quedado explicadas las 4 posibilidades que tenemos en materia de reenvíos. La cosa no termina acá. Ahora yo los invito, acá el transcripto, la disposición del 2596 del Código de Comercio Civil y Comercial argentino, y me interesa que analicemos juntos a ver si podemos detectar en la normativa las formas, los modos de reenvío, si podemos detectarlos o individualizarlos en
a partir de las explicaciones que hemos dado del profesor Goldschmidt. Entonces, cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Entonces, cuando mi derecho internacional privado, o sea, me remite, pero no lo dice en estos términos, fíjense que no parte de acá, sino que dice, parte de acá. Cuando un derecho internacional privado extranjero resulta aplicable, ¿me siguieron ahí? Entonces, cuando un derecho extranjero resulta aplicable a la relación jurídica, también se considera aplicable su propio derecho internacional privado. ¿Sí? Es decir, que cuando yo estoy considerando el derecho de este Estado, también estoy considerando su norma de derecho internacional privado. Ahí está la tesis de la referencia máxima, porque estoy considerando, ¿sí? Estoy considerando sus normas de derecho internacional privado. En casos anteriores, en la referencia mínima, el causante fallecía con último domicilio en España, yo aplicaba derecho español. No estoy considerando las normas de DIP y su derecho sustancial. Entonces, cuando un derecho extranjero resulta aplicable a una relación jurídica, también es aplicable el derecho internacional privado de ese país. Y miren qué interesante ahora, y acá está la hora de la verdad. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resultan aplicables las normas del derecho interno argentino. Es decir, si el derecho aplicable extranjero me remite al derecho argentino, tengo que aplicar el derecho sustancial. Fíjense entonces que acá el legislador argentino ha tomado partido por esta solución del segundo caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me fui, mis normas me remitieron al derecho extranjero. Ahora, cuando estas normas de ese derecho aplicable me remiten al derecho argentino, yo voy a aplicar derecho sustancial argentino. Fíjense entonces que al haberlo redactado de ese modo, automáticamente está dejando fuera de juego a esta figura, porque esta figura iba de mi DIP al DIP y del DIP al DIP. Entonces, cuando el DIP, el derecho aplicable extranjero, remite a la Argentina, tengo que aplicar el derecho sustancial argentino. Quiere decir que a través de esa redacción está adoptando el reenvío en segundo grado y al mismo tiempo está desechando el doble reenvío. ¿Está claro esto? Esto es muy importante que lo veamos. Muy importante porque acá el legislador, digamos, con una redacción oculta, pero como usted ya le pasó por esta explicación, ahora lo puede develar. Si el derecho extranjero aplicable reenvía al derecho argentino, resulta aplicable las normas de derecho interno argentino. Y así corta y evita que siga el ping-pong internacional. La última parte del caso es más que interesante. Cuando en una relación jurídica las partes eligen el derecho de un determinado país, se entiende elegido el derecho interno de ese Estado, excepto referencia expresa en contrario. Es decir, que si el profesor Arévalo con la contraparte argentina, cuando están negociando el contrato, dicen que se va a aplicar el derecho colombiano, se entiende que es aplicable el derecho sustancial de Colombia, salvo o excepto referencia expresa en contrario. Es decir, usted también tiene toda la libertad de complicarse. Es decir, si usted hace lugar a esta referencia expresa que le da la posibilidad de la excepción, entonces, en caso de incumplimiento, habrá que ir a ver qué dicen las normas de DIP colombianas en materia de contrato para recién aplicar ese derecho que resulte convocado. Pero si no, el legislador saludablemente dice, bueno, cuando usted establece que se va a aplicar tal derecho extranjero, y se entiende que se van a aplicar las normas sustanciales de ese derecho. ¿Está claro? Bueno, de esta manera, hemos dado las explicaciones pertinentes de este tema, ¿sí? Y ahora quiero comentarles, quiero que veamos juntos un caso que hemos tenido con... aguárdenme un minuto. Vamos a... Bueno, vamos a respirar un segundo.
están todos vivos, hemos perdido muchos, hemos perdido uno solo. Volvemos a los 100, por el momento los veo a los 100, pero ¿en qué estado están? Necesitan rápidamente tomar un energizante, quieren ir al baño, ¿qué pasó? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Este tema del reenvío, como verán, que parece tan complicado, que ojalá les pido por favor que nadie tome la decisión de no seguir entusiasmado con el derecho internacional privado por el tema del reenvío, porque sería una equivocación. ¿Sí? Sería una equivocación porque el reenvío no está en todos lados, pero les quiero ahora contar un caso que se nos planteó, muy interesante, donde estas enseñanzas toman vida y van a ver qué distinto, por una cuestión de tiempo, les cuento, acá lo tengo, vamos a compartir pantalla nuevamente, pero lo vamos a hacer de otro modo, pero les cuento de dónde venía lo que había pensado. Compartir. Tengo acá, ¿lo ven ahí? No sé si se está viendo. Sí, perfecto. Este es un dictamen que produjo la Secretaría en la que yo trabajo, la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Suprema Corte, en un caso, pero bueno, es largo el dictamen, así que lo que vamos a hacer, por una cuestión estrictamente de tiempo, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es que yo se los voy a comentar. Y de esa manera entonces vamos a ir más rápido. El caso es el siguiente. Se presenta un día una abogada ante un juzgado de familia solicitando, digamos, la modificación del nombre de su cliente. Su cliente es un argentino que está viviendo en ese momento, estamos en el 2015, está viviendo en Austria, se ha casado con una austríaca, viven en una localidad muy cercana, digamos, a Viena, a la capital, y al haberse casado, el Estado austríaco lo llama y le dice: mire, señor argentino, hemos tomado conocimiento de que usted ha contraído matrimonio con una ciudadana austríaca, y para que usted pueda acceder a los beneficios que le da la ciudadanía europea, necesitamos que usted haga las modificaciones ante la legislación del Estado suyo de procedencia de un cambio de nombre, porque aquí en Austria usted pasa a ser de, y hay que adicionarle el apellido de su esposa. Así como los argentinos y la gran tradición machista occidental le ponía a las mujeres el nombre del varón, los austríacos tienen la legislación que dice: usted varón es de la señora. Fíjense cómo muchas veces, muchos se ríen, muchas veces, fíjense qué interesante cuando uno explora de que el derecho es la máxima expresión de la cultura de un pueblo en un momento determinado. Ahí está claro. Entonces, este señor tiene que adicionar el apellido de la señora a su nombre. Entonces se presenta la abogada ante un tribunal de familia, plantea este asunto. Entonces, el tribunal de familia nos da vista a la secretaría respecto de... fíjense qué interesante, nos da una vista solamente para que nos expidamos sobre el tema de la validez de la documentación. Entonces, en la documentación venía un formulario plurilingüe. Para aquellos que no lo conocen, el formulario plurilingüe es una modalidad, es como el nombre lo indica, es un formulario, es una forma que tiene varios apartados rectangulares en el que se van insertando, digamos, los datos, si es una partida de matrimonio, los datos de la persona que contrajo, de los dos integrantes del matrimonio, los datos de son hijos de quién, los datos filatorios de cada uno, el lugar donde se celebra, digamos, el matrimonio, y algún dato de testigos que hayan asistido a la celebración o otorgamiento del matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces, con esa documentación, evidentemente, nos la exhibe la jueza nos da vista para que nos expidamos, y estaba debidamente legalizada, se había legalizado siguiendo el apostillado de la Convención de la Haya del 61. Entonces, yo realmente ahora precisamente es el momento de contar lo que uno no tiene espacio para comentar. Estamos en la cocina, y yo cuando veía este caso, digo, qué fabuloso. Yo veía lo que estaba pasando, porque ¿qué estaba pasando? La jueza
que alegremente me daba vista por el tema de la documentación, yo estaba pensando, ustedes saben que en el Código Argentino tenemos normas sobre derecho aplicable, tenemos normas sobre jurisdicción y una parte especial. En esa parte especial, la primera parte, con 16 secciones, la primera sección, que es de persona humana, tiene un artículo perdido por ahí que habla de cuál es el derecho internacional privado en materia de cambio de nombre. Por eso entonces cuando yo leía eso, más que ver si la documentación estaba bien o mal legalizada, empezaba a ver y a recordar el tema de lo que dice el 2618. Y ese 2618 dice que el derecho aplicable al nombre es el del domicilio de la persona de quien se trata al tiempo de su imposición. Pero miren lo que dice ahora. Su cambio, es decir, si hay modificaciones en el nombre, que es lo que está pasando, su cambio se rige por el derecho del domicilio de la persona al momento de ser requerido. Es decir, señores, ha nacido el problema de que hay que aplicar aquí derecho austríaco, porque es el domicilio. Esta persona se ha presentado con un poder del argentino que está viviendo en Austria, está invocando un cambio de nombre. Y hay una norma, ¿sí? Entonces, volviendo al esquema de los círculos, hay una norma del derecho argentino que me está remitiendo, en este caso, al derecho austríaco. Por lo rápidamente aprendido, por la referencia máxima, yo voy a ir a consultar en primer término sus disposiciones de derecho internacional privado. La referencia máxima me obliga a ir a consultar en primer término el derecho internacional privado. Entonces, como estamos en la cocina, esto yo quiero ahora compartir, aparecen una serie de cosas. Lo que normalmente aparece en estos casos es la necesidad de estirarse, decir, me tomo un café porque, ¿cómo hago para conseguir derecho austríaco? No sé, después del café veremos, ¿no? ¿Cómo hacemos para obtener el derecho austríaco? A ver, la norma de derecho internacional privada austríaca, ¿sí? ¿Cómo hacemos? No tenemos contratos en base, ustedes saben, como había anticipado el profesor Arévalo, que el derecho colombiano, como el derecho argentino, como el derecho chileno o el derecho belga, están las propias normas de derecho interno, las normas de derecho internacional privado de cada uno de estos estados, pero también estos estados han ratificado convenciones internacionales. Es lo que se llama el derecho internacional convencional, que cuando entra en puja con el derecho interno se dan los problemas de convencionalidad, que es lo que vamos a dejar para otra clase. Ahora el problema era conseguir el derecho austríaco. Y la Argentina con Austria no tiene ningún convenio ni bilateral ni multilateral, digamos. En realidad, a ver, profesor, que no se le escape que está la convención, digamos, de La Haya del 70 sobre prueba. Entonces usted podría haber utilizado la convención de La Haya sobre prueba y de esa manera obtener. ¿Sabe cuánto nos hubiera demorado conseguir desde Argentina? Mucho tiempo. Estamos hablando de meses, si hubiéramos ido por esa convención. Se me ocurrió. Tengo la idea, he escrito una tesis donde sostengo que en los poderes judiciales tienen que haber oficinas judiciales. Porque estas son en el mundo de la globalización y de la gobernanza, ¿sí? En el mundo de la transgubernamentalidad, debe haber alguien en los poderes judiciales que se ocupe de estos temas. Y no podemos quedar expensas de la única vía que conocemos, la vía diplomática y de autoridades centrales. Me parece que no. Me parece que a esta gente el tren los pasó por arriba. Y ahora, en época de pandemia, ni les cuento. ¿Sí? Por lo tanto, siendo conocedor de que existen en Europa redes de jueces, ¿sí? Y también redes, Iberred es una de las más conocidas, pero Iberjus, bien. Recurrí a una de las redes consultando cómo sería el modo de obtener, ¿sí?, el derecho austríaco en materia de nombre, y esa red me contestó. Fíjense, le mandé un mail en la época que no teníamos la posibilidad de hacer mails con firma digitalizada. Simplemente mandé un correo, digamos, un correo de mi cuenta oficial,
¿sí? Que confirma electrónica, pero no digital, y me contestaron en 24 horas diciéndome su pedido ha sido derivado a nuestro colega de Austria para la solución. Esto fue un día jueves, y el día lunes, como cualquier otro día, cuando abro mi correo electrónico, tenía un correo del Ministerio de Justicia de Austria. Bueno, está bien, todo escrito en alemán. Felizmente no es para mí, al menos en ese momento no lo era, lo he ido olvidando el alemán. Y entonces traduje y me encuentro con que me habían mandado el derecho, lo que se llama das Internationales Privatrechtsgesetz, o sea, la ley de derecho internacional privada austríaca, y también me habían mandado las disposiciones de cambio de nombre del derecho sustancial austríaco. Las dos cosas yo tenía ahí. Y entonces, cuando me pongo a analizar, veo de que los temas de nombre se rigen por el estatuto personal, ¿sí? Y entonces, atención con esto, si yo digo el estatuto personal, ¿y qué es el estatuto personal? ¿Leo qué es el estatuto personal de acuerdo a mi propia ley argentina o tengo que interpretar qué es el estatuto personal para la ley austríaca? Señores, ha nacido en este conflicto el problema de las calificaciones. Es decir, ¿con qué derecho es decir, el derecho austríaco o el derecho argentino es el que me sirve de base para entender qué es el estatuto personal, que es la ley que va a regir el cambio de nombre? Bueno, dije, acá sí que estamos en problema. Pero 2 artículos más abajo dice que debe entenderse por estatuto personal la ley de la cual la persona resulta ser súbdita. Con lo cual hay una determinación directa a la nacionalidad. Uno es súbdito de un Estado nacional en tanto y en cuanto soberano, no de un domicilio. O sea, en el estatuto personal de las 2 grandes soluciones, nacionalidad y domicilio, la misma ley dice, en el estatuto, este estatuto personal debemos entender por tal aquel del cual la persona resulta ser súbdito. Entonces, volviendo al tema de los círculos, mi derecho sustancial argentino, 2618, me remitió al derecho internacional privado, referencia máxima, por eso lo consulté en primer término, pero el derecho austríaco me dice que el cambio de nombre se va a regir por la ley de la cual la persona es súbdita. Hay una remisión del derecho austríaco al derecho argentino. Y el artículo que leímos juntos me decía que cuando el derecho extranjero aplicable me remite al derecho argentino, tengo que aplicar la solución es aplicar el derecho sustancial argentino. Se ha configurado el reenvío en primer grado. Yo tengo que aplicar mi propio, es decir, es un caso donde yo voy a terminar aplicando, que era el segundo caso en la referencia máxima, al caso le voy a aplicar mi propio derecho sustancial luego de un análisis de derecho internacional privado. Y acá entonces ahora se entenderá por qué empecé diciendo que el reenvío hay que verlo después del tema de la aplicación del derecho extranjero. Porque solamente cuando hay que aplicar derecho extranjero, es como me lo imaginé de esta manera. Un corredor, ¿sí?, que está a punto de largar una carrera pedestre. Está en el approach y esa es la foto 1. En la foto 2 aparece ya impulsado en movimiento. A ver, una vez que, mientras estaba detenido, ahí estamos en la aplicación del derecho extranjero. Y cuando empieza el movimiento, nos vamos al otro estado y ya estamos entonces en el mundo del derecho extranjero. En el caso aplicamos el derecho argentino de cambio de nombre, pero a partir del derecho extranjero austríaco que nos dijo aplique su derecho. ¿Está claro entonces por qué primero el código argentino y todos los códigos empiezan tratando aplicación del derecho extranjero y después el reenvío? Porque el reenvío está inserto, ¿sí?, en la aplicación del derecho extranjero, aun cuando la solución no sea aplicar el derecho extranjero austríaco, sino su propio derecho. Usted aplica su propio derecho porque el derecho austríaco se lo dijo.
Porque el que estaba convocado por el 2618, la mejor norma, diría Savigny, para resolver el cambio de nombre es el derecho del lugar, del domicilio de la persona al momento que pide el cambio. ¿Sí? Entonces quiere decir que después de estas breves explicaciones que espero hayan sido claras, al menos hemos perdido en este tiempo muy pocos asistentes, al menos muchos se quedaron para decir, ¿este tipo en qué termina? ¿Sí? Fíjense, derecho extranjero. Fíjense qué cerca que estamos de aplicar el derecho extranjero. Y entonces uno ya ahora anda más liviano por la vida. ¿Sí? Como ya no es un problema el derecho extranjero. Este caso a mí me sirvió del 2015 para realmente cuando me las vi, que me las tuve que ver en cómo lo conseguía el derecho, que felizmente me auxiliaron las redes, y las redes hay que ocuparlas, ¿sí? Pude entender ese mundo de las calificaciones. Digo, ¿y a quién le interesa si es mi derecho o el derecho? Mire a usted ahí, yo a medida que iba transitando, iban apareciendo todas estos carteles que uno había aprendido a lo largo de los cursos, y pude, gracias a este caso que se llama caso Larraín, del juzgado de Luján de familia de Luján, de acá de la primera circunscripción judicial de Mendoza, pude redondear en definitiva la complejidad de las enseñanzas de Golmich en un caso concreto que es el caso de cambio de nombre con Austria. De mi parte, nada más. Evidentemente deben haber dudas, si las hay, con mucho gusto voy a tratar de responderlas, y bueno, pero más que nada les quiero agradecer a los organizadores por el tiempo, por las ganas, y por apostar a que podemos aprovechar, digamos, este tema de la pandemia que tanto saldo negativo nos dejó, pero también no dejemos de merituar este espacio que lo posibilitó, lo generó, y que gracias a él podemos hoy día estar interactuados. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, muchas gracias. La verdad que sí, súper, súper interesante. Bueno, a ver, abramos un espacio a preguntas, a ver si nos animamos desde cualquier universidad. Bueno, les cuento que en un ratito empieza ahí, te cuento, Cintia, la reunión Sí. para la coordinación de las jornadas en conmemoración ahí a Moset. Son ahora en un ratito, así que les pido si hay preguntas con muchísimo gusto, pero no tenemos todo el tiempo. Perfecto. Mientras se ocurra alguna pregunta a alguno de los participantes, Walter, algún comentario que puedas hacer. No, pues en primer lugar, muchas gracias, profesor Stocco, por la claridad de la exposición. Creo que el planteamiento de los posibles casos de reenvío ha quedado supremamente claro, sobre todo cuando justamente en el reenvío tal vez el concepto sobre el cual se redunda más es el de la norma de conflicto, como saber cuál sería la norma de derecho internacional privado, porque tal vez es muy bueno el ejemplo en eso, en que en la práctica otro problema de realidad de jueces, como lo hablábamos el lunes pasado, es que hay veces los jueces no saben distinguir una norma sustantiva de una norma de conflicto. Totalmente de acuerdo. Los jueces se les pasa el problema de calificaciones, se les pasa el tema del reenvío, se les pasa la cuestión previa, se les pasa el fraude a la ley. No se ve, es que no se ve. El que no está metido en esto, Walter, créanme que esto no se ve, no pasa. Exacto, incluso el juez puede sentir que que la ley de sucesión argentina es la que dice justamente para él, o incluso que la ley de nombre austriaco puede ser la norma del súbdito como nacional. Y esa no es realmente la ley de cambio de nombre, sino una norma más de orden público, e incluso una norma más de, si se quiere, derecho internacional privado austriaco. Entonces, el ejemplo es muy bueno para notar esa diferencia, para identificar a través de ejemplos cuáles son verdaderas normas de conflicto y cuáles son las posibles normas sustantivas aplicables. Entonces, creo que ese es un elemento que es bueno que los estudiantes, que los que están escuchando, reflexionen, porque no es tan claro en otros casos. Es decir, justamente en sucesiones o en otros temas, esa diferencia la puede perder muy de vista el juez. Llamaría mucho la atención, pero justamente sería para un tema de un debate adicional, y es el efecto que pueda tener la aplicación de la ley extranjera en el resultado deseable. Es decir, acá entendemos, o más o menos así quedó entendido, que en últimas aplicábamos el derecho argentino para regular el cambio de nombre.
Bien, Otra, Walter, sí. ahí permitime la interrupción, pero Mm. me estás, de alguna manera, por contraste, me estás indicando de que no terminé un poco la idea de qué pasó con el caso. Entonces, el Sí, caso, sí. como la ley austríaca remite al derecho argentino, en el derecho argentino, la sentencia, porque yo comenté el dictamen que hicimos, pero la sentencia no le, o sea, acata el dictamen de alguna manera, pero se explaya en lo que la jueza, que conoce perfectamente, que es el cambio de nombre para el derecho argentino, nuestra legislación exige de que tienen que haber justos motivos para hacer el cambio de nombre. Acá y se pudo acreditar fácilmente porque el justo motivo era acceder a los beneficios de una ciudadanía que le confería el matrimonio, y por eso ahí radicaba el cambio de nombre y el aditamiento de, ¿no es cierto? O sea que fíjense, se termina aplicando, gracias entonces Walter por eso, porque no lo comenté, ¿no? En el apuro de, el caso se terminó resolviendo como si fuera un caso nacional, aplicando su propio derecho, pero a partir de un análisis internacional. ¿Está claro? Gracias, entonces. Perfecto. Y Perfecto. ese es un punto fundamental justamente porque, digamos, en ese caso era claro que él definitivamente sí se iba a poder cambiar el nombre y que además seguramente la legislación argentina podía ser favorable, pero muchas veces es bueno mirar los casos de internacional privado también del posible resultado que el juez termine dictaminando en su aplicación del derecho extranjero, porque les hago el cambio. Si ustedes van y miran el artículo 93 del Österreichisches Bürgerliches Gesetzbuch, el artículo, ya no el de internacional privado, sino el de las razones para el cambio de nombre, estoy seguro, porque esos son, y esto lo conoce el profesor Stocco, son Egenamens, son nombres de matrimonio. Estoy seguro que el derecho argentino y el derecho colombiano son más flexibles con el cambio de nombre que el derecho alemán y el derecho austriaco. Sí, totalmente. Aquí en Alemania o en Viena uno no puede tener el nombre que se le dé la gana por una serie de reglas del Vorname, del nombre completo. Sí, el nombre de pila decimos nosotros, Fóname. Entonces, claro, sería muy interesante que incluso desde el punto de vista del orden público interno, ese cambio es justificado en Argentina. La regla argentina sustantiva aplicada cumple la meta del individuo en Austria, pero a lo mejor si fuera al revés y termináramos aplicando en una situación donde es alguien que se quiere cambiar el nombre en Argentina y le pedimos que cumpla un requisito de derecho austriaco, podemos entrar en otro tipo de debates del derecho internacional privado, y es que el derecho austriaco sea restrictivo frente a circunstancias constitucionales o incluso de orden público que podrían ser totalmente admisibles en el derecho argentino. Es decir, por ejemplo, en el derecho colombiano la gente tiene derecho a tener los dos nombres familiares en el orden que quieran, y el derecho alemán no se los permitiría. Entonces, ahí llegamos a otro elemento de la aplicación del derecho extranjero, que es su relación con normas o de orden público, con el régimen constitucional, que siempre ha sido un problema mucho más complejo, pero que este caso también revela, y como lo decía el profesor Stocco, revela el talante de los pueblos en muchas cosas. Entonces, de pronto, eso queda para otra conversación, pero es simplemente para que lo piensen, porque asume uno, y eso también es un problema dentro del derecho internacional privado, que el problema será aplicar bien el derecho extranjero. La pregunta también es, bueno, ¿y logré el cometido de las partes que en un negocio o en una transacción jurídica estaban buscando una finalidad, en este caso lícita, ¿no? En este caso absolutamente lícita, como pues constituir su matrimonio para poder ser familia. Y además piénsenlo desde un punto de vista importante en el caso de Austria, y es que si él no logra cambiarse el nombre, el problema no lo va a tener tanto él como si sus hijos, que no van a estar emparentados con él, en el derecho alemán, quiero decir, en la tradición alemana. Entonces, digamos que es muy interesante todas las aristas que el caso puede traer ya después. Entonces, muchas gracias, de verdad que ha sido una explicación A interesante. partir del comentario de Walter, les propongo que conjeturemos juntos qué hubiera pasado si la ley austríaca hubiera dicho de que el cambio de nombre se rige por la ley que corresponda a la nueva nacionalidad por adquirir, y en cuyo caso entonces convoca al derecho austríaco, y entonces el juez tiene que aplicar derecho austríaco. Para eso, y ahora tiene sentido,
la norma anterior a la de reenvío, que es aplicación del derecho extranjero. Entonces, ¿cómo el juez, tenemos una norma en el derecho internacional privado argentino que nos dice, lleva de la mano al juez, cómo el juez argentino va a aplicar derecho austríaco? Y dice, cuando el derecho extranjero resulte aplicable, lo que va a hacer el juez es establecer su contenido. ¿Se da cuenta qué significa establecer su contenido? De todos los derechos que pueden resultar convocados, el del internacional privado, tiene que llegar a uno, a este derecho. En este caso llegó a la conclusión del derecho austríaco. Y lo va a aplicar tal como lo harían los jueces austríacos, que es la teoría del uso jurídico de Goldschmidt. Es decir, imito la sentencia probable del juez extranjero. ¿Sí? Esa es la otra. Si resulta derecho sustancial extranjero, esa es la premisa que aplicación del derecho extranjero. Y el reenvío también es un caso de aplicación del derecho extranjero. Por eso es que está primero, esto es una vocabulación bastante propia también, Walter. Es decir, no son cosas que van totalmente divorciadas. Por eso entonces el legislador pone 25 no 25, aplicación del derecho extranjero. ¿Cómo va a aplicar el derecho extranjero? Tal como lo harían, ¿sí?, los jueces cuyo derecho hay que aplicar. Y también le pone una adicional de que las partes pueden contribuir con los jueces, digamos, en la obtención de ese derecho extranjero, pero si no, es una carga del juez. Iuria novit curia, ¿sí? Y segundo, después viene el tema del reenvío. Y según el tipo de reenvío que resulte por las conexiones, usted va a aplicar o su propio derecho sustancial a través de la teoría del reenvío en primer grado, o un derecho extranjero del primer estado convocado, o del segundo, en fin, ¿sí? Pero así se cocina más o menos toda esta historia del derecho extranjero. Realmente es apasionante porque uno se va encontrando, digamos, con distintos... Es interesante también de que lo importante que resulta conocer idiomas para poder manejarse en esto, ¿sí? Nosotros, la verdad, esto se hizo bastante rápido porque hicimos oficiosamente la traducción del alemán al español en la oficina, sino también es todo un tema, porque ¿quién paga, por ejemplo, los gastos de traducción en un principio, digamos, en una causa? Ustedes dirán, sí, es la parte solicitante, pero en este caso posiblemente habían fondos, pero muchas veces en materia de derecho de familia, cuando hay un alimento de por medio donde se estaba buscando un plato de comida, no está ese dinero. Entonces es necesario que las oficinas judiciales, digamos, se movilicen y traten de acercar soluciones, digamos, a los jueces, digamos, cuando tienen un caso, por ejemplo, de la aplicación del derecho extranjero, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí creo que queda más o menos cerrado en principio, porque el reenvío es una especie dentro del género de la aplicación del derecho extranjero. ¿Está claro? Bueno, no sé si... Clarísimo. Pregunta. Yo creo que no, yo creo que ha estado más que claro. Bueno, quedó, por supuesto, esto ha sido grabado, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bueno, entonces digamos, propongo que se suba a algún lugar, ya vemos, denos la posibilidad también de tenerlo disponible. Por supuesto, por supuesto. Privado. Quiero entonces finalmente agradecerles, realmente, créanme, ha sido un gusto. Los profesores universitarios, seguramente lo sabrá Walter, lo que nos moviliza no es el dinero, no es es la pasión de venir y compartir y de poder transmitir aquello, lo mucho o poco que uno con su experiencia fue conociendo y aquilatando. Así que créanme que desde ahí me siento muy gustoso de haber compartido con ustedes y haberlo conocido a Walter, que lo conocía de mentas. Es una persona muy joven y que han hecho un trabajo excepcional para los ingleses con un... Bueno, ya les contará él, no quiero ser aguafiesta, pero es una persona muy joven y muy importante. A pesar de que entre nosotros aparece como un rectángulo más, pero él lleva el flúor seguramente de la importancia y está hoy día en la meca del derecho internacional privado, que es el Max Planck Institute, que es, digamos, es la biblioteca y centro de investigación por excelencia de aquellos que les interesa el derecho internacional privado, que está ahí en el norte de Alemania, en Hamburgo, y está haciendo una estancia de postdoctoral, por lo tanto ya es doctor, así que es un ejemplo a seguir, ténganlo en cuenta, ¿sí? Que ha tenido la diferencia viene de jugar en grandes ligas y ha venido a jugar un partido al interior de un país. No estamos subiendo ni bajando jerarquías, sino que les estoy poniendo más o menos un lugar de dónde estamos parados y quiénes son los que son, ¿está claro?
Así que Walter, desde ahí, realmente de corazón te agradezco muchísimo. Y bueno, y quedamos humildemente a disposición para lo que podamos compartir a futuro o lo que podamos hacer. Y también a la misma altura y jerarquía quiero poner a Cintia, que ha tenido, digamos, esta brillante idea de darle vida a la práctica. Porque si no, entonces la práctica va por un lado, ¿cómo se hace un exhorto? Que también lo podemos hacer. Pero ha tenido esta claridad, digamos, porque ella también asoma a las fronteras y ve más allá, entonces, claro, lo ve al profesor Arévalo y a otros y vamos generando. Eso el estudiantado lo tiene que reconocer y ver. No podemos ser ciegos a este tipo de realidades, realmente, Cintia, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Honor Roberto. inmenso, gracias. Bueno, yo salgo de acá y me meto al otro Zoom, así que un gusto. Dale, bueno, gracias a todos. Gracias a todos, yo después les comparto. Dale, chao, chao. Serán muchas más ocasiones. Gracias, nos vemos pronto. Adiós, buenas tardes para todos, gracias.